Hola, soy la doctora Dolores Galvez, soy pediatra neonatóloga de la provincia de Salta, soy miembro de la Comisión de Lactancia de la SAP Filial Salta. En el día de hoy me toca hablar de contacto piel a piel en tiempos de pandemia. Sabemos que la manera en la que un recién nacido es recibido inmediatamente después de su nacimiento durante sus primeras horas de vida puede tener consecuencias a corto y largo plazo. Las madres y su bebé, luego del nacimiento, presentan una necesidad fisiológica y natural de estar juntos y en contacto. El recién nacido que es colocado sobre el pecho de la madre inmediatamente después del nacimiento presenta una transición mucho más rápida y armónica desde el punto de vista respiratorio, desde su termorregulación y desde su glucemia. Y la madre que tiene a su bebé en contacto sobre su piel, sobre su pecho, inmediatamente después de nacido, desarrolla más conductas maternales, lo que facilita la lactancia después del nacimiento del bebé. Como dice la serie de Lancet en el año 2012, la leche materna permite que el mundo sea más sano, más inteligente y exista más igualdad. Y podrían prevenirse la muerte de 823.000 niños y 20.000 madres si universalizáramos la lactancia materna. El 11 de marzo del 2020, la OMS declara que el virus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. El mismo día, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró que la pandemia no es una palabra para ser usada a la ligera o descuidadamente, es una palabra que si se usa incorrectamente puede causar un miedo irrazonable. Agrega también el doctor que nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda ser controlada al mismo tiempo. Un poco de historia, acá me pareció divertido colocar estas fotos con los barbijos que se usaron durante la gripe española en el año 1920. Estos son nuestros barbijos, bastante más cómodos que hasta prestan para el buen humor. El desarrollo de políticas con respecto a los bebés en brote de enfermedades infecciosas es un desafío. Si bien separar a los infectados de los no infectados y evitar compartir fluidos corporales es una política que funciona en la prevención de cualquier tipo de enfermedad en todos los seres humanos, en el binomio madre-hijo funciona de una manera diferente. En el binomio madre-hijo hay que poner en una balanza el riesgo de que la madre pueda infectar a su bebé contra el riesgo de la enfermedad en sí y sopesarse con la protección que brinda la proximidad materna y la lactancia materna. El riesgo de que las madres puedan infectar a los bebés debe sopesarse con la protección que brindan la proximidad y la lactancia materna. En 1986 se detecta por primera vez el virus de la inmunodeficiencia humana. Como consecuencia se crearon detección de grupos de riesgo, que fue el uso de drogas endovenoso, homosexualidad. Se crearon test para la detección de la enfermedad, Western blot, PCR. Se detectaron formas de prevenirla, uso de profiláctico en las relaciones sexuales, se universalizó el uso de guantes de látex en el personal de salud, incluso en los pacientes no HIV positivos o sospechosos, uso de jeringas descartables, aguja descartable. El historial mundial de equilibrar los riesgos de la transmisión de la enfermedad con la protección de la lactancia materna es inconsistente. Durante la pandemia del VIH, la presencia del virus en la leche materna y el informe de un solo caso de transmisión del VIH a través de la lactancia dio lugar a que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaran que las mujeres VIH no amamantaran. Después de esto, muchos países implementaron, países fundamentalmente de ingresos bajos y de medianos recursos, implementaron programas que brindan fórmulas infantiles gratuitas a mujeres VIH positivas. Se necesitaron 2 décadas para determinar de manera concluyente que la tasa de transmisión del VIH son muy bajas con la lactancia materna, es del 1% aproximadamente. Además, se identificó que el administrar a los niños fórmulas infantiles y prohibir la lactancia materna genera mayor riesgo como consecuencia de las comorbilidades que produce la lactancia artificial.
La prohibición inicial de la lactancia materna debido a los temores al VIH resultó en una morbilidad y mortalidad superior que a la transmisibilidad del VIH en sí. Este virus generó grandes cambios en las prácticas médicas que llegaron para quedarse, como no volver a usar las jeringas reutilizables, y actualmente que la OMS recomienda lactancia materna exclusiva aún en VIH positivo. La última pandemia por la que pasó nuestra humanidad fue la gripe A del año 2009, se finaliza y se la da por finalizada el año 2010. Sin embargo, el virus del H1N1 sigue circulando como virus de la influenza estacional y causa casos de influenza, hospitalizaciones y muertes cada año a nivel mundial. Cada año se debe realizar vacunación a grupos de riesgo con las nuevas cepas de este virus según la mutación. Estas situaciones de tamaña magnitud requieren de nuestro rápido accionar para poder adaptarnos a lo desconocido, a lo nuevo. Ninguna de estas enfermedades que mencionamos antes, HIV, gripe A, han sido erradicadas al momento. Sin embargo, aprendimos a convivir y a controlar a las mismas. A un año de inicio de esta pandemia, podemos decir que la humanidad encontrará la forma de adaptarse a convivir con este nuevo virus, SARS-CoV-2. Vamos a hablar un poco de la evidencia científica. Según estudios realizados sobre casos de embarazadas en China, Estados Unidos e Inglaterra, se describió que las embarazadas infectadas con COVID-19 no parecían mostrar un cuadro clínico muy diferente al presentado en la población general del mismo grupo etario. Las comorbilidades, como diabetes, hipertensión, obesidad, edad superior a 40 años, empeoran el pronóstico de la embarazada. Y con respecto a los neonatos, se determinó que el 27% de los neonatos fueron pretérmino y la transmisión vertical se observó solamente en el 1,4%. Esta es una revisión narrativa creada a principios del 2020. Se buscaron todos los artículos publicados en varias bases de datos como PubMed, Scopus, Embase. Se hizo una revisión de 13 artículos, la mayoría son artículos publicados en China. Son artículos que se publicaron rápidamente sin tener el consenso y la revisión óptima por el apuro de tener evidencia científica. De todos modos, en estos artículos se rescata que el COVID-19 puede causar sufrimiento fetal, aborto espontáneo, dificultad respiratoria y parto prematuro en mujeres embarazadas, pero no infecta a los recién nacidos. No se informó de transmisión vertical durante el embarazo y se ha encontrado que los síntomas clínicos del COVID-19 en mujeres embarazadas no son diferentes a las de las mujeres no embarazadas. No se pudo confirmar la transmisión vertical de la infección por COVID-19 de la placenta durante el parto y en la leche materna en el periodo perinatal. También se comparó según la vía de nacimiento, parto normal o por cesárea, y en ninguno de los dos casos hubo mayor incidencia de transmisión del COVID-19. A pesar de que no hay evidencia de transmisión vertical y síntomas generalmente leves en los bebés, algunas políticas de COVID-19 separan a los bebés de las madres, impidiendo la lactancia materna. Este es un reporte del Ministerio de Salud de la Nación, en donde se ve que el 48% de las madres infectadas fueron asintomáticas y un 52% fueron sintomáticas, de las cuales solo un 5% necesitaron cuidados intensivos. Este es un estudio realizado en 71 neonatos de madres infectadas por COVID-19, en los cuales se detectó por PCR que solo el 5% de los neonatos fueron positivos para COVID-19. Este es un estudio realizado en Alemania, en la leche de 2 madres infectadas por COVID-19. De estas madres, en las dos se realizaron PCR en diferentes días después del nacimiento. En una nunca se logró detectar el COVID-19, mientras que en otra de las madres se detectó a partir del día 10 u 11 después del parto el COVID-19 en leche materna. Es coincidente con la época en la que más síntomas tuvo la madre. Este hallazgo ha sembrado la duda acerca de la posibilidad de transmisión del virus a través de la lactancia materna, pese a que este virus no fue cultivado ni ha sido demostrado su infectividad. Las sociedades científicas han estudiado los datos
y han concluido que el beneficio de la lactancia materna supera el riesgo, por lo que debe seguir recomendándose. Este es otro análisis de 101 recién nacidos de madres positivas, las cuales permanecieron internadas junto con sus bebés con lactancia materna, y se detectó por PCR que solo 2 de los 101 nacidos tuvieron PCR positiva con enfermedad muy leve. Estos hallazgos sugieren que durante la pandemia de COVID-19 la separación de las madres afectadas y los recién nacidos puede no estar justificada, y la lactancia materna directa parece ser segura. El ARN del SARS-CoV-2 encontrado en leche humana no parece tener capacidad de producir infecciones recién nacidos, lo que avala la lactancia materna. La transmisión de madre a hijo en los casos en los que ocurre se produce mayoritariamente por el contacto estrecho entre ellos tras el nacimiento. La separación preventiva de rutina, una madre y un bebé sano, no debe realizarse a la ligera, dado los posibles efectos perjudiciales en la alimentación y en la generación del vínculo. El aislamiento es un factor estresante tanto para el recién nacido como para la madre, y sobre todo si el bebé ya está infectado por COVID-19, le estamos quitando esa poca protección que pudiera recibir a través del calostro materno. Y el aislamiento podría empeorar el curso de la enfermedad en el recién nacido. La separación de las madres y el bebé inmediatamente después del nacimiento puede hacer que el bebé sea más vulnerable a cualquier tipo de infección, y el aislamiento, por otro lado, duplica el esfuerzo del equipo médico, ya que se requiere un equipo para la atención del bebé y otro para la atención de la madre. No hay evidencia firme de transmisión vertical antes, durante o tras el parto por la lactancia materna del SARS-CoV-2. Para resumir, al igual que con otros coronavirus, los conocimientos actuales no respaldan transmisión vertical del SARS-CoV-2, y el COVID-19 neonatal puede resultar de la transmisión respiratoria adquirida de la madre u otra persona infectada, generalmente de un conviviente cercano. Las recomendaciones de la OMS sobre el contacto entre la madre y el lactante se basan en no solo en los riesgos de la infección del lactante con el COVID-19, sino también en los riesgos de la no lactancia, o sea, los riesgos de la morbilidad y la mortalidad graves asociados con la falta de lactancia o el uso inadecuado de las fórmulas infantiles, así como los efectos protectores del contacto piel a piel y la lactancia. Poner en una balanza qué es más importante o qué es más grave, la transmisibilidad del virus y la enfermedad que producirá este virus en el recién nacido, o los efectos colaterales de la no lactancia y de la falta de contacto piel a piel entre la madre y el niño. La motivación detrás de la separación de las madres y los bebés y de impedir la lactancia materna en la pandemia es minimizar el daño. Sin embargo, una visión miope del COVID-19 como el único daño a reducir no representa una ponderación juiciosa de todos los daños y beneficios como se requiere en una respuesta ética. Como se revisa aquí, la evidencia disponible indica que los daños psicológicos y de salud conocidos de la separación materna y la lactancia materna comprometida son mayores que el potencial daño que pudiera producir el COVID-19 en el recién nacido por la proximidad con su madre. Muchos gobiernos, organizaciones profesionales y hospitales han respaldado políticas que mantienen unidos a las madres y los bebés apoyando la lactancia materna. Sin embargo, otros tomaron decisiones apresuradas para impedir el contagio o la transmisibilidad del virus de la madre al niño, y separaron a madres y a bebés, prohibiendo e impidiendo la lactancia materna por el riesgo a posible contagio. Como dice la magíster Jessica Díaz en un ciclo de disertaciones presentado en la Universidad de Massa en el año 2020, la separación puede prevenir la infección durante la estancia en la maternidad, pero no aborda la exposición después de que el bebé es dado de alta. Como dice la doctora Alison Stew en un trabajo publicado el 8 de mayo del 2020. ¿Deberían separarse los bebés de las madres con COVID-19? Primero, no hagas daño. La separación puede no prevenir la infección,
La interrupción del contacto piel a piel altera la fisiología del recién nacido y estresa a las madres, interfiere con el suministro de la leche materna al bebé, lo que interrumpe la protección inmune innata y específica, interrumpe también la lactancia materna y la no lactancia aumenta el riesgo de hospitalización infantil por la neumonía. En conclusión, la transmisión vertical es poco común y el impacto sobre el recién nacido no parece ser de gravedad. Por lo tanto, está claramente visto que no deberíamos prohibir el contacto piel a piel ni contraindicar la lactancia materna, aunque la madre estuviera infectada con COVID-19. Vamos a comparar los protocolos de asistencia a embarazadas y recién nacido en tiempos de SARS-CoV-2. La OPS el 27 de marzo declara que el modo de nacimiento debe estar según la indicación obstétrica por vía vaginal o cesárea, que se debe permitir un acompañante en sala de parto y la alimentación debe ser de acuerdo a las pautas estándares de alimentación infantil. La OMS el 27 de marzo declara que las madres COVID-19 deben practicar higiene respiratoria con las mascarillas, lavado de manos. Si la madre desea no alimentar o no está en condiciones de alimentar con su propio pecho, se debe alentar a la extracción de leche y se debe alentar a que permanezcan juntos y practiquen el contacto piel a piel. El Ministerio de Sanidad de España realiza sus primeras guías de atención a la mujer embarazada con COVID-19, la modifica el 17 de marzo, la modifica en mayo y luego en junio. Esto habla de la rapidez con la que hubo que tomar decisiones. El Ministerio de Sanidad de España recomienda la decisión de realizar un parto por vía vaginal o de cesárea debe ser evaluada teniendo en cuenta el criterio obstétrico, recomienda clampaje tardío del cordón, contacto piel con piel y animar a la primera toma de pecho en la primera hora de vida. Evitar la separación, recomienda alojamiento conjunto, lavado e higiene de manos y recomienda que la cuna permanezca a 2 metros de la cama de la madre. Me pregunto, ¿es esto alojamiento conjunto? El Ministerio de Salud de la Nación el 6 de marzo publica sus primeras guías, recomienda parto según la indicación obstétrica, monitoreo fetal, baño y limpieza precoz del neonato, internar por separado madre y recién nacido, hasta que la madre tenga 2 PCR negativas. El Ministerio de Salud de la Nación el 20 de julio modifica estas guías y ya recomienda parto según la indicación obstétrica y 2 modos de internación del recién nacido, internación conjunta o separación temporal. Si es una internación conjunta, recomienda que el binomio y la madre, si están asintomáticos, permanezcan juntos, la madre con métodos de barrera, o sea, uso de barbijo, lavado de manos, y que el bebé permanezca en su cuna a 2 metros de distancia de la madre. Me vuelvo a preguntar, ¿es esto una internación conjunta con un niño separado por 2 metros de la madre? Como dice el doctor Antonio Morilla en una de sus presentaciones en las que habló sobre las etapas del contacto piel a piel. Él dice que el COPAP no solo es en la primera hora de nacido el bebé, el COPAP es durante toda la internación conjunta, periodo en el cual la madre debe mantener al bebé lo más pegado a ella todo el tiempo posible para reforzar el vínculo y mejorar la lactancia materna. Si el niño está a 2 metros de distancia, ¿cómo va a realizar entonces el COPAP? Sabemos por la evidencia científica que el niño tiene una tasa de infección muy baja y si se infecta hace una enfermedad leve o va a ser asintomático probablemente. Entonces me planteo, ¿tiene algún sentido mantener separado por 2 metros a la madre y a la madre además con barbijo? ¿Acaso cuando el niño llore porque quiere que lo apapachen o quiere que le dé la teta a su madre, la madre no va a saltar de la cama a atender a su hijo sin ponerse el barbijo, sin lavarse las manos? Estimo que a la luz de la evidencia, estas recomendaciones, estas guías nacionales, próximamente van a ser modificadas. La otra forma de internación que recomienda es con el niño separado de la madre en un área destinada al aislamiento y el bebé puede estar acompañado por un cuidador sano.
El Ministerio de Salud de la Nación también recomienda contacto piel a piel inmediatamente luego del nacimiento, ligadura tardía del cordón, no recomienda el baño, debe realizar monitoreo respiratorio y alimentar al recién nacido con leche materna o alentar a la extracción de leche o usar leche de banco o los sucedáneos adecuados. Quería contar el impacto de la pandemia en mi hospital, el Hospital Joaquín Castellano de la provincia de Salta. Es un hospital que queda a 50 kilómetros de la capital, es un hospital de complejidad 2 o 3. Esta foto fue tomada el año pasado en uno de los cursos de 20 horas que dictamos para la capacitación en lactancia porque queremos ser hospital amigo del niño y de la madre. Esta foto fue tomada ante la pandemia, por eso estamos todos sin barbijo. En mi hospital, en el año 2020 se asistieron 769 nacimientos, de los cuales 12 se confirmó PCR positiva para SARS-CoV-2 en la madre. De estos 12 nacimientos, uno fue prematuro, uno derivado de centro de mayor complejidad para su nacimiento, 5 nacieron por parto vaginal y 5 por cesárea. Los motivos de la cesárea fueron falta de progresión del trabajo de parto, oligoamnios, cesárea anterior, desprendimiento prematuro de la placenta normo inserta. Con respecto a la salud de los recién nacidos, 11 bebés nacieron vigorosos y pasaron a internación conjunta y solo un recién nacido fue internado con oxígeno por presentar distrés respiratorio transitorio. Se les realizó PCR para COVID-19 y dio positivo, el distrés fue leve y transitorio. Todos los recién nacidos, como dije, pasaron a internación conjunta con su madre con aislamiento respiratorio, o sea, con 1 a 2 metros de distancia y madre con barbijo más lavado de manos. De las 12 pacientes que se confirmó COVID-19 positiva, solo se hizo COPAP en 2 pacientes y vale la pena aclarar que ninguna de estas pacientes tenía confirmación de ser COVID a la hora del nacimiento. En todas las pacientes se realizó clampeo tardío del cordón y en ningún nacimiento se permitió el ingreso de algún familiar a la sala de partos. Se realizó una encuesta a profesionales de la salud en el servicio de neonatología de mi hospital y se les preguntó si realizó COPAP en sala de parto al menos durante 30 minutos desde el inicio de la pandemia en pacientes sospechosas o confirmadas. El 13% se realizó COPAP en el 13% de los nacimientos, solamente en el 13%. Los motivos fueron falta de estructura edilicia. Tengo que aclarar que se adaptó la maternidad de mi hospital para hacer los partos de las pacientes en aislamiento por sospecha de COVID, y la verdad que la sala de parto quedó bastante pequeña, bastante incómoda. No fue una sala de parto la más óptima. Entonces, este motivo por el cual no se realizó COPAP fue justamente debido a eso, que la sala de parto quedó bastante incómoda. El otro motivo más votado fue porque la madre tenía alta sospecha de tener COVID-19 y los otros motivos fue por miedo al contagio y por falta de recurso humano. Se les preguntó también a los profesionales si realizaron clampeo tardío del cordón, el 100% respondió que sí. Si permitió el ingreso de algún familiar a la sala de parto, solo se permitió el ingreso en el 20% de los nacimientos de madres sospechosas. Los motivos por los cuales no se permitió el ingreso el principal motivo fue por falta de estructura, como comenté, la sala de parto quedó bastante incómoda. Los otros motivos fueron porque el protocolo lo indica, esto habla de una falta de conocimiento del protocolo, ya que el protocolo recomienda el ingreso de algún familiar a la sala de parto, y por miedo al contagio, uno de los motivos. Como dice la doctora Patricia Barrios en uno de sus escritos en IPFAM del 5 de enero del 2021, la preocupación por la transmisión materno-infantil del SARS-CoV-2 en la pandemia de COVID-19 ha provocado la separación de madres y recién nacidos en todo el mundo, lo que ha reducido la lactancia materna. Me atrevería a decir que en mi hospital no fue la preocupación por la transmisión de la madre al hijo, sino fue la preocupación por por parte del personal de salud, de adquirir el coronavirus. Por este motivo se han dejado de realizar buenas prácticas que ya estaban implementadas en mi hospital. Mi servicio de neonatología cuenta con protocolos que están alineados con los protocolos de Nación.
Sin embargo, estos no se cumplieron fundamentalmente por falta de estructura y por miedo al contagio. El director general de la OMS, el 11 de marzo del 2020, consideró que la palabra pandemia, si es usada incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable. ¿Será que el equipo de salud se vio influenciado por ese miedo irrazonable y actuó tomando decisiones médicas desde la irracionalidad del miedo a lo desconocido? Pensando en ese miedo irracional, se le preguntó al equipo de salud si ya habían cursado la infección por COVID-19. El 56% del personal de salud tuvo COVID-19 de mi maternidad. Se le preguntó cómo creen que adquirieron el virus. La gran mayoría no sabe cómo lo adquirió, pero hay un gran porcentaje que lo adquirió a través de contacto estrecho con compañeros de trabajo o contacto estrecho con familiares. Solo un 7% refiere haber adquirido el virus a través del contacto con algún paciente, lo que habla de que el equipo de salud usó bien los equipos de protección mientras asistía a pacientes, no mientras compartía con familiares o con compañeros de trabajo. También se le preguntó al personal de salud si conoce los protocolos de atención para casos sospechosos. El 91% refirió que sí. Etienne, respecto al uso adecuado de los equipos de protección, Etienne de la OPS el 2 de septiembre del 2020 refiere: los países deben garantizar que los trabajadores de la salud puedan hacer su trabajo de manera segura. Esto requerirá mantener suficientes suministros de equipo de protección y garantizar que todos estén capacitados de manera efectiva en el control de infecciones para evitar poner en riesgo su salud, la del equipo de salud y la de los pacientes. De acuerdo a las estadísticas mostradas, mi hospital tuvo un buen equipo de protección de salud, por lo que gran parte de los contagiados no fue a través de los pacientes. Pero no hay conocimiento, no hubo conocimiento sobre los protocolos y tampoco se los implementó adecuadamente. Entonces no sé si estuvimos correctamente capacitados. Como dice la doctora Milagros Raffo, que es una médica pediatra neonatóloga de Perú y a la vez es evaluadora de hospitales amigos de la madre y del niño, refiere: todos tenemos miedo, pero el recién nacido más, sobre todo cuando lo separan de su madre. Muchas decisiones que tomamos en tiempo de pandemia fueron basadas en el miedo que tuvimos al contagio de la enfermedad, a adquirir el virus. En base a la evidencia científica podemos modificar estos protocolos y podemos actuar hoy con más certeza frente a la posibilidad de la transmisión del virus de la madre al hijo y de la transmisión del virus hacia el personal de salud. Muchas gracias.